Buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. Nuestro invitado de hoy es el ex gobernador del estado de Oye, Carabobo, Enrique Salas Romer. Enrique, en estas elecciones hubo unas cuantas sorpresas, el triunfo de Acción Democrática, o sea, por el margen tan grande, la derrota de Acción Democrática en Nueva Esparta, los sucesos del estado Zulia, los del estado Bolívar, lo mismo lo de Caracas. Pero tal vez la más grande de todas las sorpresas fue la selección de candidato a gobernador en el estado Carabobo, en donde Copey tenía a su favor una gestión que todo el mundo reconoce como excelente de tu parte durante 6 años, y en donde tu hijo Enrique Fernando se había ganado su puesto como dirigente regional, como había sido elegido uninominalmente al Congreso, y sin embargo fue desplazado alegando una encuesta. Bueno, la mejor encuesta, que es la votación, demostró que él pudo duplicar al otro candidato escogido por el cogollo de Copey y bueno, sacar más votos que el segundo y el tercero juntos. en nuestra época decíamos la trampa sale, ¿no? La trampa sale, es verdad. Sí, bueno, habría que ver quién fue el que les hizo esas encuestas y cómo las hizo. Sería bueno oír al encuestador, ¿no? A lo mejor la encuesta no decía lo que dijeron que decía. Pero la gran sorpresa es ese alejamiento de Copey, de ti, de tu hijo, que han estado vinculados. ¿Tú entiendes que esto es un rompimiento definitivo o hay posibilidades de reconstruir esa relación? Mira, Marcel, la pregunta es difícil porque no se trata de querer, sino que las circunstancias permitan que los partidos, y en este caso COPEI, terminen de comprender la nueva realidad que vive el país. Enrique no era, me refiero a mi hijo, ni siquiera candidato, no se había ni siquiera pensado en esa posibilidad, hasta que se escogió el mecanismo de encuesta y él apareció en primer lugar por un ligero margen. Estamos hablando en el mes de febrero o marzo de este año. Pero una vez que se lanzaron esas precandidaturas y se hicieron una serie de evaluaciones, creo que no había ninguna justificación para tomar el único camino que podía conducir a la derrota. Allí privó un criterio entre algunos, porque sé que hay gente muy seria en el Comité Nacional de COPEI, entre ellos debo mencionar en primer lugar a José Antonio Pérez Díaz, que mantuvo una posición muy digna, Y que siempre ha sido un hombre muy sensato. muy sensato, ¿no? Pero allí se miró más por el prisma de los intereses personales, había una especie de consigna, hay que matar a Salas Romer temprano porque sale más barato, cosas que empequeñecen ante la imagen O sea, del elector. tú sientes que en la oposición a la candidatura de tu hijo había también una intención de abortar una posible candidatura presidencial tuya. Sin duda alguna, ¿no? Y de una manera muy torpe, Pero porque los acontecimientos ahora sí pusieron en primer plano la posibilidad de una candidatura tuya. O sea, el surgimiento de un movimiento independiente tan grande en Carabobo, el respaldo no, el hecho que haya sacado más votos que ADEI y COPEI juntos, y aún con 128 actas que hay que abrir, ¿Qué porque pasó fueron con esas anuladas. 128 Bueno, actas? o sea, pero lo que pasa siempre, ¿no? Acta mata voto, pero de eso hablamos entre un ratico. Yo creo que te decía que era una forma torpe, porque hoy en día las elecciones no se ganan dentro de los partidos. Las elecciones y las candidaturas se forjan Con la gente. con la gente y abrazando causas que la gente sienta, ¿no? Y al país le hace falta mucha inspiración. La gente a veces me pregunta, ¿tú quieres ser presidente? ¿Sí o no? Y le digo, un momentico. Y yo no soy un hombre de cosas, yo soy un hombre de causas. Si esas causas me llevan a cosas, de repente se produce esa posibilidad. Pero como lo que se está es luchando por dominar los escenarios tradicionales de ascenso político, sin darse cuenta de que el país ha cambiado totalmente. Yo a veces digo que estamos viviendo una época similar a la época de la extinción de los dinosaurios, aquellos animales gigantescos que sin embargo no pudieron sobrevivir
frente a las modificaciones del escenario. El escenario político venezolano es completamente distinto hoy al que privó por tantos años en Venezuela. Ya no se puede hacer carrera dentro de los partidos y pretender que eso solamente sea un aval para llegar a la presidencia o a cualquier otro cargo. Y sin embargo, con esa misma ah, voluptuosidad del dinosaurio, aún sabiéndose a punto de extinción, intentan dar zarpazos y evitar lo inevitable. Los vientos de la historia se están moviendo con mucha celeridad y no seré yo, ni serás tú, ni será ninguno de nosotros en forma individual los que determinemos quiénes serán las opciones de cara a 1999, sino el pueblo mismo y las circunstancias que se vayan produciendo. Ahora, aun cuando el caso más obvio es el de Carabobo, donde hubo ese, podríamos llamarlo rechazo a COPEI y a Convergencia, porque Convergencia también... Y AD también, yo creo que... Pero me quiero referir al caso de COPEI y Convergencia, porque yo creo que a nivel nacional el país le quitó mucho apoyo tanto a COPEI como a Convergencia. Ambos salieron bastante deteriorados de esta elección. Una explicación pudiera ser que la gente quiere verlos unidos otra vez y tal vez por eso es que el gran ganador es Acción Democrática, que supo mantener una posición de apoyo al gobierno cuando el gobierno lo necesitaba, pero también de crítica, o sea, mantuvieron bien su relación con el gobierno, han colaborado, han sido útiles, en ningún momento han sido obstáculo para cosas importantes, pero sí han sido críticos y han señalado falla. A lo mejor eso era lo que el país quería ver en COPEI, o a lo mejor quiere ver unidos a COPEI y Convergencia. En la posibilidad de unir a COPEI y Convergencia, el primer nombre que surge es el tuyo también, porque has tenido buenos vínculos con COPEI, has tenido buenos vínculos con el presidente Caldera y con la gente de Convergencia, de manera que pudiera ser un factor ideal de aglutinamiento. ¿Has pensado en eso? ¿Lo crees posible? Bueno, yo creo que eso es necesario, ¿no? Sobre todo porque la doctrina social de la Iglesia, traducida a planteamientos ideológicos, siento que tiene mucho que decir y tendrá mucho que ver con la evolución de la humanidad en los próximos 30 años. De hecho, lo que nosotros hemos hecho en Carabobo, Marcel, no ha sido otra cosa que interpretar el reclamo original de la Iglesia de respetar la dignidad del hombre como hijo de Dios, traducida en la frase respeto al ciudadano. Y respeto al ciudadano significa respeto a su vida, respeto a su salud, respeto a sus ideas, respeto a sus espacios naturales. Y lo que ha ocurrido es que al participar la sociedad civil en forma integrada, teniendo al gobernante como una especie de director de orquesta, Carabobo ha podido encontrarse a sí mismo y hacer aportes al punto de que es el único estado, según el informe que presentó el doctor Hernán Méndez Castellano, creo que a la Organización Panamericana de la Salud, el único estado que en los últimos 10 años muestra claros ascensos de la sociedad a pesar de la crisis. El deterioro general del país. Ahora, siendo yo un hombre convencido de que la filosofía que nace de la doctrina social de la Iglesia tiene un espacio muy grande, al punto de que en Carabobo más del 50% de la población vaticinaba el triunfo de COPEI antes de que se provocara esta ruptura. Tengo que pensar como tú, o como tú lo insinúas, que en el fondo quizás hay un anhelo de la población de que haya ese reencuentro. Yo no comprendo nunca esa oposición a ultranza a todo lo que hace el presidente Caldera, siendo que el pueblo, que es más sencillo en sus formas de interpretación, siente que Caldera todavía sigue siendo copellano, como tampoco entiendo algunas actitudes agresivas de parte de gente que se fue con Convergencia hacia COPEI, porque eso empequeñece las miras y le resta la posibilidad a la democracia cristiana en su conjunto de proyectarse como una fuerza capaz de inspirar al país y moverlo hacia estadios superiores. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso quisiera referirme a un tema que está de mucha actualidad en este momento. Triunfadores y perdedores todos coinciden en señalar que hubo mucho fraude, apartando pues
inadecuado del sistema y la carencia de recursos, tanto humanos, sobre todo humanos, en el Consejo Supremo Electoral, la perversión de los sistemas de conteo. O sea, todo eso ha contribuido a generar un clima de opinión nacional de que hay demasiado fraude. Y los sistemas toleran en el mundo entero cierta cantidad, pero llega un momento en que, como lo hemos visto en el caso mexicano, es interesante que la gente se harta de eso. Pareciera que Venezuela está llegando a ese punto, donde la gente ya se hartó de la cantidad, de la magnitud y de lo grotesco de los fraudes electorales. Al regreso quisiera que habláramos un poco de eso. Ya volvemos. El enorme disgusto que existe en la mayoría de los venezolanos por la magnitud, la cantidad, lo grotesco de los fraudes que hubo en estas elecciones. Afortunadamente, las Fuerzas Armadas tuvieron una actitud enérgica. Yo me imagino que esas eran las instrucciones que tenían del presidente Caldera y del ministro de la Defensa, y no permitieron muchos de estos fraudes, pero otros ocurrieron a pesar de eso. Hemos visto el hecho, por ejemplo, de que se estén recontando votos en Fuerte Tiuna, y uno dice, bueno, entonces ¿para qué tenemos el Consejo Supremo Electoral? ¿Dónde es la sede del Consejo Supremo Electoral? Uno de esos casos, uno entiende que el que pierde grite fraude y se moleste, pero lo que a mí me llama la atención es el caso de Enrique Fernando, que él ganó por una mayoría abrumadora, o sea, por más trampa que hayan hecho, todavía ganó 2-1, más de 2-1, y sin embargo, pues él se negó a concurrir a la proclamación en protesta por el fraude. ¿Qué fue lo que ocurrió que ustedes han tenido esa actitud de protesta? Mira, Marcel, el país ha cambiado. A lo mejor esta elección fue más limpia que la que pudo haber sido una elección hace 10 años. Lo que pasa es que ya el pueblo se nos fue adelante y el pueblo ya no admite lo que está ocurriendo. El que tú vayas a votar, te tomes la molestia de hacer una larga cola, te sometas a todo tipo de control y después tus votos se eliminen porque el acta no la sumaron bien, eso la gente no lo acepta. En Carabobo tenemos una serie de indicios gravísimos de fraude. El primero, que los testigos que no estaban, de organizaciones que no estaban representadas en la Junta Electoral, no se les dio los credenciales sino hasta las 4 de la mañana, 2 horas antes de que abrieran las votaciones. Estamos hablando de 8 o 10 mil testigos. Los miembros de mesa que debían ser designados previa opinión de la sociedad civil, se los repartieron los partidos. Los secretarios que debían ser designados previa opinión o recomendación de los organismos docentes, fueron también repartidos a pesar de que la Universidad de Carabobo consignó al doctor Enrique Yéspica una lista de 2.522 estudiantes aventajados que estaban dispuestos a realizar esa labor. Luego, lo que ocurrió en las mesas electorales. Se está pidiendo que se abran las urnas para contar los votos de todas aquellas actas que por inconsistencia numérica o por cualquier otra inconsistencia han sido anuladas, para que el elector sienta que su voto vale. Pero por otra parte también se está pidiendo que se proceda a repetir las elecciones en aquellos casos, por ejemplo, donde ocurrió un exceso de traslado de domicilio, la gran mayoría de ellos fraudulentos. Hay una zona en Carabobo, por ejemplo, Marcel, tú la conoces bien porque conoces bien a Carabobo, lo que es Bejuma, Montalbán, Miranda y Juan José Mora, que conforman un circuito electoral, tienen un promedio de modificación de domicilio casi del 6%. La media nacional es 0,5%. 12 veces es más. 1.200% más. En San Joaquín es 650% más. En Guacara es 300% más. Entonces, nosotros tenemos que ir al fondo e investigar estos fraudes, y tengo la impresión de que hay que poner a alguna gente presa para que por fin se actúe y se den cuenta también quienes protagonizan estos hechos tan vergonzosos de que están actuando en contra de sus propias
organizaciones políticas, porque la gente no puede tener confianza. Ahora, en los sistemas. ¿tú crees que los partidos entiendan el mensaje y tomen medidas para sanear los procesos electorales? Mira, yo creo que lo van a tener que entender. Por ejemplo, yo tengo la impresión, al ver a nuestras Fuerzas Armadas cómo actuaron con diligencia, debo decirte que la mayor garantía que tuvimos, parece mentira, de que el voto se ejerciera y que fuera cumplida las normas fue, como tú dijiste, las Fuerzas Armadas, porque insistían en que tuvieran los testigos, incluso llegaron a secuestrar a los miembros de mesa para que no se escaparan Sí. y dejaran de firmar el acta. No, fue una actitud ejemplar, impidieron el bochinche, obligaron a que hicieran los conteos y a que los hicieran bien. Así. Pero después algunos oficiales me decían que ellos se sentían como si estaban custodiando delincuentes. Entonces ese sentimiento que hay en nuestras Fuerzas Armadas, yo creo que va a ser uno de los factores de mayor peso a la hora de que se reflexionen y se cambien. Yo he hecho una propuesta, ¿no?, de que los gobernadores y alcaldes dediquen una tercera parte de un 1% cada año, en los próximos 3 años, para reunir algo entre 100 y 150 millones de dólares y así eliminar la excusa de que no hay dinero para automatizar los sistemas. Pero no es solamente automatizar los sistemas, sino también automatizar el proceso de inscripción. Pues que se reparten los cuadernos de votación entre los diferentes representantes de los partidos, y si tú, por ejemplo, no eres de mi afecto y te vienes de buena fe a inscribir conmigo, o te cambio el domicilio o te cambio la cédula. Y el día que tú vas a votar no encuentras dónde votar, o la computadora te sacó del listado porque no estabas registrado de acuerdo a la cédula que te correspondía. Entonces, parte de la abstención que nosotros estamos viendo no es una abstención real, sino es un proceso que se produce a consecuencia de manipulaciones que contribuyen a reducir la afluencia de la gente o la capacidad de la gente para votar. Pero no solamente eso, yo quiero decir que yo siento que hay complicidad de algunos medios de comunicación en acallar, en ponerle como una sordina a las elecciones. Las elecciones en Carabobo, que yo parecía el primer round de un match de boxeo. Se estaban estudiando los boxeadores todo el tiempo. Nada que fuera de altura, que no fuera de altura, podía ser expresado. Ojalá eso lo hubieran mantenido esa actitud a lo largo de mi gobierno, porque bastante plomo me han echado. Pero solamente se permitían programas de gobierno y cosas de esas que en el fondo el pueblo no cree en ellas. Porque el pueblo sabe que esos son papeles que después no se... Que no se han cumplido no, nunca. no se llevan. El pueblo lo que necesita saber es qué es lo que hay, cuál es el verdadero yo de la persona que está compitiendo. Y para hacerlo es necesario que se produzca el fragor de la lucha electoral, que haya debate, que haya discusión, que haya enfrentamiento. Y esa falta de entusiasmo también resta a la disposición de la gente a votar, y una y otra cosa, a su vez, favorecen a quienes tengan mejores maquinarias para llevar a la gente a votar. De modo que, volviendo como de regreso, nos encontramos ante una gran complicidad nacional para que los dinosaurios no mueran. Y debemos dedicarnos tú y yo y unos cuantos más a matar dinosaurios en los próximos años. El otro día leía un artículo de Luis José Oropesa en relación con las elecciones en Lara, y él se quejaba del ventajismo gubernamental y de la cantidad de fraudes y trampas y compras de votos. ¿En Carabobo llegó a ocurrir algo parecido? Bueno, el gobierno tenía las manos atadas, ¿no? No, yo no digo el gobierno local, él hablaba del gobierno central. Ajá. Bueno, yo no sé, en algunas zonas se habló de compra de votos, hay muertos que votaron en cantidad. Hasta muertos electos hay. Eso no lo sabía. Sí. Pero sí hay una situación difícil de sostener, y yo creo que ese es el tipo de causas que deben abrazar aquellos que aspiren a dirigir el país en el futuro. Ahora, tu carrera pública ha sido bien interesante. Llegas a un estado en donde nadie quería ser candidato contra la maquinaria que durante años y años había manejado ese... Tenían terror a los Chelis, ¿no? Los Chelis, sí, identificados pues con Acción Democrática. Nadie hubiera apostado ni un real por tu candidatura, y de hecho lo vivimos. Yo recuerdo cuando aquí se salió en
en las encuestas nuestras que tú estabas ganando y lo dijimos, la cantidad de gente que llamó a protestar, a decirnos que cómo era posible que te estuviéramos señalando como el posible ganador en Carabobo, que ocurrió lo mismo recuerdo, con Andrés Velázquez en Bolívar. Cuando vas a la reelección ganas abrumadoramente. Y ahora en esta oportunidad yo creo que no solamente es una combinación interesante, porque yo creo que aquí pesó tu gestión, indudablemente, pues había una identificación entre eh, la candidatura de tu hijo y la gestión tuya. También pesó mucho el trabajo que él había hecho y el puesto que él se había sabido ganar Ganar. en el Estado. Pero de aquí tú sales muy fortalecido políticamente. ¿Qué vas a hacer ahora? Abrazar causas, Marcel. Primero voy a descansar. Yo creo que tengo que contribuir un poco a la transición, ¿verdad? Ah, Eso es lo mejor que le puede pasar a nadie, que el que le entregue así de buena fe. sí, y Enrique piensa ratificar, ha dicho algunos miembros fundamentales del equipo de gobierno nuestro, pues que el gobierno de Carabobo se ha hecho muy grande, Marcel. Nosotros manejamos prácticamente un 20% de la economía privada del país. El primer puerto del Caribe, puerto de 14 estados, el segundo aeropuerto, la segunda red de autopistas y carreteras, el tercer o cuarto sistema de salud, el primer instituto de la vivienda, la primera potencia deportiva. Es algo grande, ¿no? Y lo hemos hecho gastando solamente un 32% en promedio en gasto corriente, contra 46 o 47 cuando llegamos, y aumentando en personal solo un 5%. Pero esas responsabilidades tan grandes no se pueden realizar si no tienes un buen equipo gerencial. Y a su vez, ese equipo gerencial tú no lo puedes convocar a menos que tu actitud como hombre público sea transparente y además respetes al ciudadano. Conmigo han colaborado gente de todos los partidos, incluyendo partidos de oposición, muchísimos independientes, gente que jamás hubiera pensado en participar en la vida pública. Y eso ha enriquecido las posibilidades de acción. Si Enrique mantiene esa filosofía del respeto al ciudadano, que como dijimos, comienza por el respeto a las ideas, yo creo que va a poder darle una gran continuidad. Ahora, ¿que eso Pero, significa un piso político para mí? ajá. Bueno, sin duda alguna, que es, como tú decías antes, un paso sorpresivo adicional. Nadie creyó que le íbamos a ganar a los Chevy. Nadie creyó que podíamos ganar con casi el 75% de los votos la vez pasada. Nadie creyó que una organización independiente nacida de afuera pudiera ganar. Y duplicar a AD y a Y yo Copel. creo que el secreto está en algo esencial, el respeto al ciudadano. Vamos a cumplir unos compromisos, pero al regreso quiero que me contestes la pregunta, ¿qué vas a hacer eh, durante estos 3 años? Porque indudablemente te interesa el éxito de Enrique, pero eso no es todo, él también hará su gestión. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Yo creo que eso le interesa a mucha gente en esta Venezuela, en donde, como tú bien señalabas, los dinosaurios de la política están desapareciendo. Ya prácticamente no tienen nada que decirle al país y ya pues el calendario mismo pues les va señalando que mejor es Pero que hay se queden en su dinosaurios casa. jóvenes también, Marcel, También hay. no es una Bueno, cuestión pues eso se personal. pega, ¿no? Como decía la cuña aquella del desodorante, ¿no? De que se pega, se pega. Así es. Ya regresamos. Un momento nos dejaste con la duda de lo que vas a hacer. Vas a seguir en política? ¿A luchar por una candidatura presidencial? ¿Vas a pensar en otra candidatura a gobernador de otro estado? ¿Vas a Bueno, buscar un cargo en el gobierno? Se ha hablado mucho de que puede ser ministro. sí, sobre esa parte yo no sé quién está filtrando esa información de manera insistente. Bueno, me Y imagino que cualquiera de esos que no quiere que sea candidato sí. presidencial. Quiero primero señalar que creo que el gobierno tiene un excelente ministro de Fomento, Werner Corrales, que en segundo lugar que el presidente Caldera no me lo ha planteado, no me lo ha propuesto y que yo no me lo he planteado. El presidente me propuso esa posibilidad y me honró mucho al hacerlo en las elecciones del En el 83, hace 83, 12 sí. años, ¿no? Pero eso no es una de las posibilidades que está planteada. Está planteado, sí, contribuir a la transición,
está planteado sí el reposo del guerrero. Creo que después de estas batallas nos ha tocado un tiempo duro, Marcelo. 2 golpes de Estado, 4 presidentes, un proceso de descentralización lleno de dificultades. Pero fíjate, ahí las relaciones de Venezuela con los Estados Unidos son un tema complejo, difícil y sumamente importante. Tú conoces bien los Estados Unidos, eso pudiera ser una posibilidad. ¿No te interesaría algo así? De ser embajador de Venezuela en los Estados Unidos. Yo no creo que me deba apartar por mucho tiempo de Venezuela. Las cosas están cambiando con mucha rapidez, con demasiada celeridad, Marcel. Ah, hoy un mes equivale a un año. Yo menciono a veces los acontecimientos del 93. En marzo, yo estoy escribiendo un libro que creo que finalmente saldrá el año que viene, pero revisando lo que escribimos en el 93, encontraba que en marzo nadie pensaba que Pérez iba a tener más dificultades porque quedaban 8 meses de gobierno. Fermín estaba preso en el Junquito y nadie daba medio por sus posibilidades candidaturales. Osvaldo se decía que perdería contra la maquinaria copellana que controlaba Eduardo Fernández. Y se decía que si por el contrario ganaba Osvaldo, Caldera se retiraría. Bueno, en 3 meses, Carlos Andrés no estaba en el gobierno, Claudio había sido elegido por unanimidad prácticamente candidato a Acción Democrática, Osvaldo había derrotado a Eduardo y Caldera regresó a ratificar su candidatura. De modo que cuando tenemos circunstancias tan dinámicas, no solamente tenemos que mantenernos cerca de los acontecimientos, sino que tampoco podemos hacer planes muy a futuro. Yo te diría que hoy en día el país y en el mundo entero, uno observa ese fenómeno, está requiriendo liderazgos basados en convicciones, porque es el único timón que tenemos. Ya las ideologías que rigieron los destinos de la humanidad durante los últimos 200 años, pues quedaron ¿Y cuáles son esas convicciones que te mueven a ti? Mira, la primera, a riesgo de ser reiterativo, el buscar o luchar por un sistema o por un escenario político, un ambiente en el cual se respete al ciudadano. Es decir, todo lo que significa vejar al ciudadano, bien sea y respetándolo en sus derechos electorales, no permitiendo que exprese sus ideas o haciéndolo o sometiéndolo a regulaciones de un tipo u otra para poder tener acceso a determinadas posiciones. Todo lo que significa la intromisión político-partidista en escenarios que no le corresponden a la política. Todo eso es irrespeto al ciudadano. Hacerlo perder tiempo en cola, no darle los servicios de salud que requiere, partidizar los gremios, eso es irrespeto, falta de respeto al ciudadano. Nosotros tenemos que luchar para desmontar esas aberraciones que surgen de son las distorsiones que surgen de un pacto que inicialmente no solamente fue bueno, sino necesario, el pacto de Punto Fijo. Y nosotros tenemos que marchar hacia una nueva alianza, tenemos que negociar, en el mejor sentido de la palabra, una nueva alianza social. ¿Cómo ves tú esa alianza? Bueno, yo lo veo como una alianza que tiene que incluir a Caracas, pero que también tiene que incluir el resto del país. O dicho en el sentido inverso, que debe incluir toda la geografía nacional sin olvidarse de Caracas, que es la capital de la República. En otras palabras, tiene que tener un sentido geográfico y no solamente un sentido simbólico o central. Ahora, se está produciendo en Venezuela también una división vertical de poderes que antes no existía. Nos habíamos mantenido bajo el marco general de la tesis de Montesquieu, la división del poder en un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial. Pero todos tres sometidos al presidente de la República. En cierta forma. Pero no habíamos articulado un sistema de articulación vertical de la sociedad como el que ocurre o como el que existe en las naciones democráticas más avanzadas. Entonces, en la medida en que nosotros vamos fortaleciendo los gobiernos locales, los gobiernos regionales y por supuesto el gobierno nacional, se va produciendo espacios en torno a los cuales se puede articular la acción de la sociedad civil. Yo creo que es un escenario importante si vamos camino a un consenso. Es establecer las instancias
donde las instancias donde liderizados por alguna persona electa por voluntad popular, la sociedad civil puede concurrir y hacerse partícipe y doliente de todo el proceso. Creo que por ahí va el camino. Pero por otra parte, hay también que elevar las miras de la nación. Yo veo que estamos envueltos en un cerco de mediocridad y de pequeñeces. Ahí, con la excepción de algunas personalidades muy bien conocidas por ti y por mí, en general hay una gran mediocridad en el liderazgo colectivo nacional. Y cuando hay personas preparadas que miran el futuro del país a través del prisma de sus propios intereses, pierden toda posibilidad también de inspirar a una nación que está ansiosa de encontrar un camino, de recobrar un sentido de misión en un mundo que está cambiando de manera muy acelerada y donde los parámetros tradicionales se han modificado. Por ejemplo, la nación venezolana está viéndose obligada, como otras naciones del mundo, a ceder algunas de las prerrogativas que antes correspondían a su soberanía a organismos multilaterales, mercados comunes, mercados planetarios, acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, cosas de esa naturaleza. Pero al mismo tiempo, el poder central está perdiendo facultades frente al sector privado, en la medida en que se privatiza, frente a las estructuras municipales y regionales, en la medida que se descentraliza el poder político. Entonces hay que redefinir el rol Sí. del Estado nacional. Bueno, ese es otro reto que tenemos. Pero estas cosas tienen que nacer con cincel y martillo, estas cosas tienen que nacer con fuerza. Quienes temen a la confrontación no pertenecen a esta época, o mejor que se queden de espectadores. Aquí hay que estar consciente de que la humanidad está en el proceso de alumbramiento de una nueva época Bueno, y pero que no eso hay parto incomoda sin dolor. mucho a los líderes tradicionales, acostumbrados a ese ejercicio autocrático del poder, ese paternalismo y ese clientelismo que han dominado la política venezolana. Entonces, para quienes están acostumbrados a manejarse de esa manera, es incómodo este continuo discutir, debatir, buscar puntos que nos unan, buscar cómo, o sea, ceder en algunas cosas para ponernos de acuerdo en otras. Es laborioso, es difícil. Eh, Implica hacer concesiones que el liderazgo tradicional no está acostumbrado. Entonces, y por otro lado tampoco va a querer renunciar a su poder. Entonces, ahí, no sé, es bien complicado. Bueno, yo tuve un programa de televisión en la televisora local ayer en la mañana y luego de hablarme mi interlocutor de los horrores que significaba el fraude electoral, cuando yo le dije que había que repetir las elecciones en algunos sitios, me dice, pero caramba, eso no será echarle a perder el inicio de la gestión a tu hijo. Le dije, pero Dios mío, si le tenemos miedo a la confrontación, nunca vamos a salir Claro. adelante. Yo creo que hace falta, no recuerdo quién escribía, que estamos atravesando una época de turbulencia esa turbulencia va a continuar y debemos aceptar que vivimos en una época de grandes cambios, de grandes transformaciones, de conflictos, de confusión y debemos aprender a aceptarla como algo positivo que nos está conduciendo a una Venezuela mejor. Yo me siento en ese sentido sí muy optimista. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso, quisiera hablar un poco más de algunos cambios interesantes que uno ha observado en Carabobo. En general, en el país, el sentimiento que domina es o el de frustración y pesimismo o el de rabia. El, eh, Sin embargo, en Carabobo uno siente un orgullo de ser carabobeño, de estar participando en algo distinto. El caso del deporte es de los más evidentes, ¿no? Donde los triunfos de Carabobo han sido espectaculares a nivel nacional e internacional. Y por otra parte, uno ve un ciudadano como más digno, más contento por el trato que recibe y se usa mucho como ejemplo el sistema de salud
que ustedes han puesto en vigencia. Quisiera que nos comentaras un poco más de esto, por qué se hicieron esos programas, cómo se hicieron, cómo pudiera repetirse esa experiencia. Porque uno de los grandes problemas que uno observa en Caracas y en general en el estado Zulia también, esa frustración, esa rabia de la gente, que se siente ignorada, que se siente maltratada, que se siente vejada por el poder central, por el poder local. Entonces, ¿cómo han logrado ustedes iniciar estos procesos de cambio tan interesantes? Ya regresamos. En un momento comentábamos el contraste que uno observa, por ejemplo, entre Carabobo y nosotros los caraqueños, o yo diría también, aunque somos distintos en muchas cosas, también se observa lo mismo en el Zulia, que son entidades o estados en donde hay mucha rabia, o donde hay mucha frustración, donde uno se siente maltratado por los poderes, donde el ciudadano no se le reconoce su dignidad, no se le trata con respeto. Y en Carabobo uno siente, primero, bueno, enorme orgullo que le han dado sus triunfos deportivos y el saber que se destacan en eso. Y luego el respeto que la gente siente cuando ve su sistema de salud. Háblanos un poco de esos dos proyectos, o de esos dos programas, mejor dicho. Sí, o sea, yo creo que todo comenzó a través de dos direcciones. Una, el mejoramiento general del ambiente, la Operación Alegría para sembrar el orgullo de lo que tenemos, embellecer los espacios, el mejoramiento de las zonas populares. No sé si lo sabes, pero nosotros construimos 149 urbanizaciones populares donde viven 500.000 de habitantes. Eso quiere decir... Aquí en Caracas tenemos un programa parecido. Sí. No han hecho ninguna todavía, pero... Bueno, pero al tú equipar barrios insalubres que no tenían nada y mejorar sus condiciones de vida, la gente convierte rápidamente su ranchito Claro. en casa, su casita en quintica y su quintica muchas veces hasta en edificio. Eso ha generado una actitud proactiva en la población en general. Hemos ido del ambiente hacia el ciudadano, tratando de desarrollar la autoestima y también el sentido de pertenencia, conscientes de que Carabobo es indivisible de la patria, porque Carabobo es una amalgama de gente venida de todas partes. Sí. El 50% de la población por lo menos nació en otras partes del país, otras partes del mundo, pero tenemos la suerte de que tenemos algunos de los sitios sagrados de la patria. Entonces, al enaltecer el espíritu del carabobeño, estamos enalteciendo el sentimiento común que tenemos todos los venezolanos. Claro. Por las gestas de nuestra independencia y otras acciones importantes a lo largo de nuestra historia. Ahora, en el caso del deporte, fue una cuestión de erradicar la política y poner buenos gerentes a respaldar la actividad deportiva. Cuando creamos a Funda Deporte, yo le pedí a sus directivos, encabezado por Paco Cabrera, que acaba de ser electo alcalde de Valencia, que siguieran una consigna. Dice, la mejor política es hacer deporte sin política. Y desde ese momento se integraron los mejores entrenadores deportivos, independientemente de cuál fuera su tendencia, y ellos mismos fueron sacando a aquellos que no servían y estaban ganándose un sueldo sin darle ninguna respuesta al atleta. Pero se fue mucho más allá. Se trajo entrenadores del exterior para darle a nuestros atletas la posibilidad de crecer y poder participar más adelante en niveles de alta competencia. Se les dio apoyo médico y psicológico, se les dio becas a los muchachos pobres que practicaban el deporte para que pudieran mantener sus estudios. ¿Y eso no se podría hacer a nivel nacional? Por supuesto que sí, pero sin cogerte el deporte, apoyando a las asociaciones deportivas particulares. Si tú los tratas con respeto a ellos, ellos tratan con respeto a los deportistas, claro, ¿no? Así es. Y entonces se han creado 35 escuelas de iniciación deportiva, se reclutan los muchachitos de muy temprana edad, se les lleva de acuerdo a la especialidad que ellos prefieran, y entonces se va creando toda una pirámide deportiva
que yo creo que nos va a convertir en un estado campeón en el juego juvenil al menos hasta el año 2000, porque ya los dos últimos juegos juveniles hemos duplicado el más cercano. Pero debo decirte que se están haciendo grandes esfuerzos en esta área y en otras áreas, en todos los rincones del país. Yo creo que si nosotros nos hemos adelantado en el deporte, hay otras regiones que se han adelantado en alguna otra cosa. Pero en materia deportiva, el resultado es obvio. ¿Qué programas que tú has visto en otros estados de Venezuela te gustaría que se repitieran en Carabobo? Bueno, yo he observado, por ejemplo, en los programas de renovación urbana que ha hecho Jesús Rondón Nucete en Mérida, como una experiencia que serviría mucho para Caracas, sobre todo que tiene espacios muy restringidos, como los tiene Mérida Pero él también. tiene fama de haber hecho también, al igual que tú, una gestión Sí, extraordinaria, ¿no? él ha hecho sus escuelas experimentales que no las podemos multiplicar en nuestras zonas porque el crecimiento poblacional de los estados centrales es muy acelerado, Pero en pero que otras sin partes. embargo constituyen una meta interesante hacia la cual podemos marchar. Yo creo que sí, si recogemos experiencias, tenemos muchas cosas que tomar de este proceso de descentralización porque se han incorporado muchos protagonistas nuevos al proceso. Pero volviéndote al área del deporte, fíjate cómo se puede transformar una situación en 4 años. En los Juegos Bolivarianos, una de cada 4 medallas que ganó el equipo campeón venezolano fueron ganadas por atletas carabobeños. Se me señala que entre el 35 y el 40% de los atletas que están saliendo al exterior a competir por Venezuela están saliendo de Carabobo. Ahora, eso se hizo en un tiempo muy breve, lo que quiere decir que Venezuela tiene sus talentos allí, pero solamente que no los habíamos descubierto, que no los habíamos estimulado. Porque la idea en Carabobo no ha sido la de desarrollar talentos para derrotar a los otros estados. Esto sería Claro, no. estúpido. Pero sí hemos querido utilizar el deporte como un instrumento de formación, por supuesto, de las juventudes, ah, pero también al mismo tiempo cuidando, Marcel, de que el deporte sirva para darle a Venezuela ah, glorias. Venezuela le hace falta tener éxito. Esta semana recibo yo a la Miss Mundo, que por cierto es nacida en Valencia, a Bella Jacqueline muchacha, además. Aguilera, una hermosa muchacha. No, ¿tú no crees que las muchachas se sienten orgullosas de que una Claro. muchacha nuestra, como las ha habido otras, Irene entre ellas, que nos han llenado tanto orgullo, gane un trofeo mundial? La semana pasada recibí al nuevo campeón mundial de la piscina corta, de los 50 metros, un muchacho nacido en el estado Sucre, pero radicado con su familia en Carabobo hace mucho tiempo y que le trae ahora glorias al deporte venezolano. Entonces el deporte se convierte no solamente en un instrumento para desarrollar buenas actitudes, disciplina, sino también es un instrumento para transmitirle a un pueblo la noción de que se puede triunfar, ¿no? Y creo que una de las cosas que tenemos que lograr aquí en Caracas y en Maracaibo y en todas partes del país, incluso en algunos escenarios de Carabobo, porque la situación económica ha golpeado mucho a la Mucho. población y esto genera pesimismo. Una de las cosas que tenemos que lograr es sacar al país de ese sentimiento de que no podemos lograr las cosas, de esa imagen tercermundista que hicimos de nosotros mismos y tratar de comenzar a sembrar imágenes de grandeza que evoquen las posibilidades que en otra época asomó Venezuela. Bueno, muchas gracias, Enrique. Lamentablemente se nos termina el tiempo. Nos queda un tema pendiente. Vamos a ver si lo tenemos oportunidad de hacer un nuevo programa el año que viene. Si no, se lo preguntaré al nuevo gobernador que él nos cuente cómo sigue ese programa de salud en Carabobo, que ha sido tan interesante. Bueno, 120.000 pacientes al año son atendidos por atención inmediata y los sistemas se están integrando, ya todos están integrados por computadoras. Los diagnósticos ahora se hacen por internet. Hay toda una nueva cultura
en el sistema de salud, y hace pocos días me sorprendió que las conclusiones de un estudio realizado por el IESA y la Escuela de Gerencia Social llevó a la conclusión de que Carabobo es el estado que más ha avanzado en materia de salud. ¿A qué lo atribuyes tú? A gente, a gente. Porque cuando tú das un ejemplo de trabajo, tú actúas con rectitud y tú no le exiges a la gente nada a cambio que no sea su capacidad para llevar adelante con honestidad la tarea que a él le corresponde, concurren talentos que antes tú no sospechabas que existían en la sociedad, donde hay además una cantera de idealismo insospechable. Hay ¿Tú sientes que en la sociedad venezolana hay todavía mucho idealismo? mucho idealismo, mucha gente con capacidad de entrega, mucha gente con deseo de contribuir, solo que no tiene espacio. ¿Cómo los identifica frente al que lo que quiere es que le des un cargo, un cambur, un puestecito, ese póngame donde haya? Eso se lo ven en los ojos, ¿Sí? Marcelo. Sí, yo creo que se le ve en la cara. Pero además, si tú te rodeas de gente buena trae gente mala trae gente mala. Yo no quiero decir que esto estamos hablando de que no vengan. Hay gente que proviene del sector político y que estaba ignorada. No estoy hablando No, hay que mucha gente buena en el sector no político. estoy señalando que solamente los que no estaban en la actividad política son buenos, Sí. sino que hay que darle oportunidad a cada quien para que aporte ese talento. Y en la medida que lo hacemos, se va produciendo una modificación exponencial de toda nuestra Ahora realidad. fíjate, cuando uno oye hablar de los problemas del país, hay una tendencia a atribuirle la culpa de todo a que ahora no hay suficiente real. Pero tú en toda la noche no has hablado una sola vez del problema de los reales. ¿Por qué? Es que a Carabobo le sobra la plata. Bueno, nosotros, no sé si lo mencioné al comienzo del programa, hablamos nosotros redujimos el gasto corriente al Sí, sí 32%. lo dijiste. Hemos tenido suficiente dinero para hacer lo que quisimos. Nos hemos concentrado sobre todo en mejorar la infraestructura de servicios de soporte tanto para la actividad O sea, ¿tú crees económica que el como la actividad problema social. no es tanto escasez de dinero, sino mala asignación? Así es, yo creo que en Y buscar la general, gente. sí, pero que no vayan a tomar estas palabras como una excusa para quitarnos los fondos del FIDE, porque así como amor sin plata no dura, descentralización sin dinero también Sí. va a languidecer. Los fondos del FIDE fueron previstos para que las regiones construyeran las carreteras, construyeran sus hospitales, pudieran realmente hacerle frente a estas obligaciones que ya no puede hacerle frente el Poder Central. De manera que tenemos que luchar para que, aparte del entusiasmo, del desarrollo o el aprovechamiento de esta fuente inagotable que es el ser humano, tengamos también un poquito más de dinero con que realizar la tarea que siendo asignada su responsabilidad a un gobernante por un tiempo determinado, sin embargo corresponde realizarla a toda la sociedad. Bueno, muchas gracias, Enrique. Espero que encuentres muchas causas que te permitan seguir en la lucha política que tanto has contribuido a dignificar y a enaltecer. Y a ustedes, amigos, les deseo muchas felicidades en estas Navidades, que el año que viene tenga muchas oportunidades, que ustedes también encuentren causas por las cuales luchar y echar adelante a Venezuela, que tanta falta nos hace. Recordábamos la frase de Calvari, ¿no? No hacen falta causas por qué morir. Sí. Bueno, hasta el año que viene entonces y muchas gracias. ¿Sí o no? Y le digo, un momentico. Y yo no soy un hombre de cosas, yo soy un hombre de causas. Si esas causas me llevan a cosas, de repente se produce esa posibilidad. Pero como lo que se está es luchando por dominar los escenarios tradicionales de ascenso político,
sin darse cuenta de que el país ha cambiado totalmente. Yo a veces digo que estamos viviendo una época similar a la época de la extinción de los dinosaurios, aquellos animales gigantescos que sin embargo no pudieron sobrevivir frente a las modificaciones del escenario. El escenario político venezolano es completamente distinto hoy al que privó por tantos años en Venezuela. Ya no se puede hacer carrera dentro de los partidos y pretender que eso solamente sea un aval para llegar a la presidencia o a cualquier otro cargo. Y sin embargo, con esa misma ah, voluptuosidad del dinosaurio, aún sabiéndose a punto de extinción, intentan dar zarpazos y evitar lo inevitable. Los vientos de la historia se están moviendo con mucha celeridad y no seré yo, ni serás tú, ni será ninguno de nosotros en forma individual los que determinemos quiénes serán las opciones de cara a 1999, sino el pueblo mismo y las circunstancias que se vayan produciendo. Ahora, aun cuando el caso más obvio es el de Carabobo, donde hubo, decía, pero la gran sorpresa es ese alejamiento de Copey, de ti, de tu hijo, que han estado vinculados. ¿Tú entiendes que esto es un rompimiento definitivo o hay posibilidades de reconstruir esa relación? Mira, Marcela, la pregunta es difícil porque no se trata de querer, sino que las circunstancias permitan que los partidos, y en este caso COPEI, termine de comprender la nueva realidad que vive el país. Enrique no era, me refiero a mi hijo, ni siquiera candidato, no se había ni siquiera pensado en esa posibilidad, hasta que se escogió el mecanismo de encuesta y él apareció en primer lugar por un ligero margen. Estamos hablando en el mes de febrero o marzo de este año. Pero una vez que se lanzaron esas precandidaturas y se hicieron una serie de evaluaciones, creo que no había ninguna justificación para tomar el único camino que podía conducir a la derrota. Allí privó un criterio entre algunos, porque sé que hay gente muy seria en el Comité Nacional de COPEI, entre ellos. Buenas noches, amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. Nuestro invitado de hoy es el ex gobernador del estado de Carabobo, Enrique Salas Romer. Enrique, en estas elecciones hubo unas cuantas sorpresas, el triunfo de Acción Democrática, o sea, por el margen tan grande, la derrota de Acción Democrática en Nueva Esparta, los sucesos del estado Zulia, los del estado Bolívar, lo mismo lo de Caracas. Pero tal vez la más grande de todas las sorpresas fue la selección de candidato a gobernador en el estado de Carabobo, en donde Copey tenía a su favor una gestión que todo el mundo reconoce como excelente de tu parte durante 6 años, y en donde tu hijo Enrique Fernando se había ganado su puesto como dirigente regional, como había sido elegido uninominalmente al Congreso, y sin embargo fue desplazado alegando una encuesta. Bueno, la mejor encuesta, que es la votación, demostró que él pudo duplicar al otro candidato escogido por el cogollo de Copey y bueno, sacar más votos que el segundo y el tercero juntos. En nuestra época decíamos la trampa sale, ¿no? La trampa sale, es verdad. Sí, bueno, habría que ver quién fue el que les hizo esas encuestas y cómo las hizo. Sería bueno oír al encuestador, ¿no? A lo mejor la encuesta no decía lo que dijeron que... Quiero mencionar en primer lugar a José Antonio Pérez Díaz, que mantuvo una posición muy digna. Y que siempre ha sido un hombre muy sensato. Muy sensato, ¿no? Pero allí se miró más por el prisma de los intereses personales. Había una especie de consigna, hay que matar a Salas Romer temprano porque sale más barato. Cosas que empequeñecen ante la imagen O sea, del elector. ¿tú sientes que en la oposición a la candidatura de tu hijo había también una intención de abortar una posible candidatura presidencial tuya? Sin duda alguna, ¿no? Y de una manera muy torpe. Pero los acontecimientos ahora sí pusieron en primer plano la posibilidad de una candidatura tuya. O sea, el surgimiento de un movimiento independiente tan grande en Carabobo, el respaldo
No, el hecho que haya sacado más votos que AD y COPEI juntos, y aún con 128 actas que hay que abrir, ¿Qué porque pasó fueron con esas anuladas. 128 Bueno, actas? o sea, pero lo que pasa siempre, ¿no? Acta mata voto, pero de eso hablamos entre un ratico. Yo creo que te decía que era una forma torpe, porque hoy en día las elecciones no se ganan dentro de los partidos. Las elecciones y las candidaturas se forjan Con la gente. con la gente y abrazando causas que la gente sienta, ¿no? Y al país le hace falta mucha inspiración. La gente a veces me pregunta, ¿tú quieres ser presidente? Ese, podríamos llamarlo rechazo a COPEI y a Convergencia, porque Convergencia también Y AD también, así, yo creo que... pero me quiero referir al caso de COPEI y Convergencia, porque yo creo que a nivel nacional el país le quitó mucho apoyo tanto a COPEI como a Convergencia. Ambos salieron bastante deteriorados de esta elección. Una explicación pudiera ser que la gente quiere verlos unidos otra vez. Y tal vez por eso es que el gran ganador es Acción Democrática, que supo mantener una posición de apoyo al gobierno cuando el gobierno lo necesitaba, pero también de crítica. O sea, mantuvieron bien su relación con el gobierno. Han colaborado, han sido útiles, en ningún momento han sido obstáculo para cosas importantes, pero sí han sido críticos y han señalado fallas. A lo mejor eso era lo que el país quería ver en COPEI, o a lo mejor quiere ver unidos a COPEI y Convergencia. En la posibilidad de unir a COPEI y Convergencia, el primer nombre que surge es el tuyo también, porque has tenido buenos vínculos con COPEI, has tenido buenos vínculos con el presidente Caldera y con la gente de Convergencia, de manera que pudiera ser un factor ideal de aglutinamiento. ¿Has pensado en eso? ¿Lo crees posible? Bueno, yo creo que eso es necesario, ¿no? Sobre todo porque la doctrina social de la Iglesia